Jóvenes, buenas tardes, les habla su profesor Juan Cáncer Sila. Vamos a compartir la mini clase Terminología para el movimiento. El cuerpo humano es una estructura dinámica que ocupa un lugar en el espacio. Por tanto, los segmentos anatómicos de nuestro cuerpo pueden ser analizados en su posición y desplazamiento utilizando planos y ejes. Ya anteriormente habíamos hablado de planos y ejes para el movimiento. En esta tabla presentamos los tres planos con dos caracterizaciones para diferenciar topográficamente los puntos anatómicos. El plano sagital divide el cuerpo en dos partes simétricas, derecha e izquierda. En muchos textos y muchos autores exponen este plano como un plano medio sagital. Entonces hablan de dos mitades. Sirve para diferenciar lo medial o interno de lo lateral o externo. Me ubico en posición anatómica. Recuerden que la posición anatómica es una posición en la cual el cuerpo está erguido, mirando hacia el frente con la cabeza erguida, el mentón erguido, los ojos mirando horizontalmente, los miembros superiores descansando sobre el tronco con las palmas dirigidas hacia adelante y los pies deben estar paralelos, ligeramente separados y obviamente con las puntas mirando hacia el frente. Si en esta posición trazamos un plano sagital y comparamos dos puntos anatómicos, por ejemplo, la oreja derecha y el hombro derecho, entonces observamos que la oreja derecha va a estar más cercana del plano medio sagital y el hombro derecho va a estar más alejado. Por tanto, podemos afirmar que utilizando un plano sagital, la oreja derecha es medial o interna y el hombro derecho es lateral o externo. El plano frontal divide el cuerpo en dos partes asimétricas, adelante, atrás, y sirve para diferenciar lo anterior o ventral de lo posterior o dorsal. Muy bien, nuevamente en posición anatómica, si trazamos un plano frontal o coronal y vamos a comparar los mismos puntos que hemos tomado como referencia, que son la oreja derecha y el hombro derecho, al trazar ese plano frontal o coronal, la oreja derecha quedará adelante y el hombro derecho quedará atrás. Por tanto, podemos afirmar que utilizando un plano frontal, la oreja derecha es anterior o ventral y el hombro derecho es posterior o dorsal. El plano transversal divide el cuerpo en dos partes asimétricas, arriba, abajo, y sirve para diferenciar lo superior o craneal de lo inferior o caudal. Nuevamente, en posición anatómica, si trazamos un plano transversal, la oreja derecha quedará arriba y el hombro derecho quedará abajo. Por lo tanto, podemos afirmar que utilizando un plano transversal, la oreja derecha es superior o craneal con respecto al hombro que es inferior o caudal. Hay que tener en cuenta que así como tengo planos sagital, frontal y transversal, pudiera utilizar muchos planos paralelos a ellos, que se denominan paraplanos, y eso pues obviamente facilita el análisis comparativo de puntos anatómicos. Acto seguido tenemos acá definiciones de los diferentes movimientos de los segmentos corporales. Empecemos por la flexión y la extensión. La flexión es una disminución de la relación angular entre dos segmentos anatómicos articulados y la extensión es el aumento de la relación angular entre dos segmentos anatómicos articulados. Para este caso voy a colocar un ejemplo con el codo y me voy a ubicar en esta posición, de tal manera que un plano sagital iría en esta dirección. Entonces, ¿qué tenemos con respecto al codo? Que a partir de la posición anatómica, en la medida en que vamos haciendo la flexión, estamos aproximando el segmento anatómico del antebrazo al segmento anatómico del brazo. Es decir, estamos disminuyendo la relación angular entre los dos segmentos que están articulados. Entonces, ahí estamos haciendo una flexión. Si nosotros, a partir de esta posición de flexión, nuevamente separamos el antebrazo del brazo, estamos realizando una extensión, dado que ya estamos aumentando la relación angular entre ambos segmentos anatómicos articulados en el codo.
Hay múltiples ejemplos en el cuerpo humano. También podemos coger, por ejemplo, la muñeca, en la cual al aproximar la palma al antebrazo, entonces estamos disminuyendo esa relación angular. Y esto es lo que llamamos una flexión de muñeca, o lo que denominamos también una flexión palmar. De manera similar podemos hablar de la flexión dorsal o extensión. Extensión porque estaríamos ampliando la relación angular entre esos dos segmentos. Muy bien. En las extremidades inferiores también podemos hacer el mismo análisis con respecto a las flexiones y las extensiones. Hay que recordar que las flexiones y las extensiones se realizan en el plano sagital alrededor del eje transversal, que es el eje perpendicular a ese plano. Utilizando este modelito, quiero hacer la siguiente salvedad. Si hablamos de la rodilla, entonces la flexión de la rodilla me disminuye el ángulo articular entre el muslo y la pierna, pero noten ustedes que ese ángulo ya sería posterior, o sea, la flexión de la rodilla es posterior. Ahora, si yo miro la cadera, entonces al hacer este movimiento en una flexión de cadera, entonces vemos que disminuye el ángulo articular o la relación angular entre el muslo y el tronco, de manera que estamos en una flexión de cadera que en este caso es anterior. Entonces, hay que tener en cuenta que las flexiones del esqueleto apendicular son anteriores hasta la cadera inclusive, pero desde la rodilla inclusive hacia abajo las flexiones son posteriores, tal como lo acabamos de ver en el modelo. Abducción, aducción. La abducción es la separación de la parte proximal de una extremidad con respecto al plano medio sagital corporal, y la aducción es la aproximación de la parte proximal de una extremidad con respecto al plano medio sagital corporal. Miremos, voy a utilizar como ejemplo el hombro. Si estoy en posición anatómica y hago este movimiento, estoy separando la parte proximal de un miembro, que en este caso sería el brazo, de lo que es el plano medio sagital corporal. Esto es lo que denominamos abducción. Estoy haciendo una separación, inclusive puedo ir hasta el límite en los 180 grados. Y la devolución del movimiento sería una aproximación al plano medio sagital corporal, lo cual se denomina aducción. Hay que decir que a partir de la posición anatómica puedo hacer una aducción de lo que es el brazo, pero haciendo una ligera flexión del hombro, para no encontrarme con el tope o restricción anatómica del cuerpo. Entonces ahí sí podría ser una aducción a partir de posición neutra. Igual para las extremidades inferiores, también podemos hacer abducción, que es la separación, y aducción, que es la aproximación al plano medio sagital corporal. Recordar que la abducción y la aducción se realizan en el plano frontal alrededor de un eje perpendicular, que es el eje sagital. La rotación interna y la rotación externa. La rotación interna es el giro de un segmento sobre su eje que lo aproxima al plano medio sagital corporal, y la rotación externa lo aleja del plano medio sagital corporal. O sea, estamos hablando como de un giro interno y de un giro externo. Para este ejemplo, entonces, del hombro, vamos a analizar lo que ocurre con la rotación. La evaluación de las rotaciones del hombro se suelen analizar con el codo en un ángulo articular de 90 grados. Codo en ángulo articular de 90 grados. A partir de esta posición, hacer este giro interno buscando el medio sagital, el plano medio sagital corporal. Esto se llama rotación interna de hombro, y cuando hago una rotación externa, alejándome del plano medio sagital corporal, es una rotación externa de hombro. Igual, en posición anatómica puedo hacer las rotaciones de hombro, pero aquí no estaríamos evaluando de manera pura lo que es la rotación, porque hay otras articulaciones implicadas. Muy bien, hay que recordar que esas rotaciones se hacen en el plano transversal alrededor de un eje perpendicular, que es el eje frontal o longitudinal. Muy bien. Hay una combinación de movimientos en los tres planos y alrededor de los tres ejes que se denomina circunducción, y es básicamente un movimiento en forma de cono, es decir, es un movimiento cónico que tiene vértice proximal y base distal. Vamos a analizar en el hombro este movimiento. Estoy formando un cono, y este cono tiene vértice proximal en la articulación del hombro
y la base distal, que es como describir una circunferencia con el extremo distal de la extremidad allá en la mano. Puedo realizar esa circunducción en varios sentidos, en varias direcciones. Es un movimiento cónico que es como la expresión sublime de los movimientos de los segmentos corporales humanos. Esa combinación de movimientos es lo que hacemos permanentemente. Hay que decir que esa circunducción pura es un atributo de la senartrosis, o sea, básicamente de la articulación glenohumeral y de la articulación coxofemoral. Si bien, por ejemplo, con la muñeca podemos hacer circunducciones, son circunducciones que son combinadas, no son puras, porque hay otras articulaciones participando. Lo mismo que cuando hacemos circunducciones con la columna cervical, son muchas las articulaciones que están participando. Otro tipo de movimientos que analizamos acá independientemente son la desviación radial y la desviación cubital. Voy a utilizar el modelito para mostrar, a partir de la posición anatómica, lo que ocurre en el antebrazo. El hueso más externo del antebrazo es el radio y el hueso más interno es el cúbito. Entonces, si la muñeca se mueve de tal manera que la mano queda desviada hacia el radio, esto se llama desviación radial o inclinación radial, que técnicamente es una abducción porque se separa del plano medio sagital corporal. Pero si en cambio dirigimos la mano hacia adentro como buscando el hueso cúbito, entonces a este movimiento se le denomina desviación cubital o inclinación cubital, que técnicamente es una aducción de la muñeca. Venimos al movimiento de pronación y supinación del antebrazo. Son básicamente rotaciones. Hay que decir que pronosupinación son movimientos que se examinan de manera pura con el ángulo articular de codo en 90 grados. Entonces aquí podemos decir que la mano está en posición neutra, porque la palma mira hacia adentro y el pulgar hacia arriba. Si hago este movimiento, estoy dirigiendo la palma hacia abajo y el pulgar hacia adentro, pero lo que he hecho es una pronación del antebrazo, o bien puede decirse una pronación de codo, donde el radio está prácticamente rotando, montándose sobre el cúbito. Entonces, pronar es dar. Hay que recordar esa mnemotecnia. Pronar es dar. Ahora, si a partir de la posición neutra yo realizo este movimiento que es desmontar el radio del cúbito, entonces estamos supinando. La mano adquiere una actitud postural que es con la palma hacia arriba y el pulgar hacia afuera. Hay un eje de pronosupinación. El eje de pronosupinación pasa por dos puntos: por el centro de la cabeza radial y por la apófisis estiloides del radio. Muy bien. Hay que tener en cuenta que a partir de la posición neutra, este movimiento es como una rotación interna, lo que equivale a la pronación, y este movimiento es como una rotación externa, lo que equivale a la supinación. Recordar que lo que se prona o se supina es el antebrazo o el codo, pero la mano no se prona ni se supina, simplemente adquiere una actitud postural. Si nosotros hacemos el análisis de los mismos movimientos de pronación y supinación, ¿cierto?, pero en posición anatómica, entonces estaría interviniendo fuertemente la articulación del hombro. Por lo tanto, no sería una pronosupinación pura. El movimiento de eversión del pie y de inversión del pie. Básicamente, si nosotros pensamos que mi mano derecha es mi pie derecho, entonces, cuando yo hago un giro medial, tratando de mirar con la planta el plano medio sagital corporal, entonces estamos hablando de una inversión. Pero cuando yo giro la planta, tratando de mirar en sentido contrario o en sentido opuesto al plano medio sagital corporal, estoy hablando de una eversión. La pronación y supinación del pie. La pronación es básicamente la combinación de una eversión, que ya la he descrito, más una abducción. Es decir, fuera de hacer el giro, de manera que con la planta esté mirando el plano medio sagital corporal, trato de aproximarlo. Entonces es una combinación de eversión más abducción, mientras que la supinación, a más de hacer el giro lateral para oponerse a la vista del plano medio sagital corporal, trata de alejarse, y eso es lo que consideramos una supinación del pie, la combinación de inversión y aducción. La protrusión y la retrusión son términos que se utilizan para hablar de dirigir hacia adelante un segmento como la mandíbula, los labios o la lengua.
para la protrusión, y en la retrusión es tirarlos hacia atrás. La protracción y la retracción son términos que, aunque similares a los anteriores, se utilizan más para la escápula, y tenemos que la protracción escapular tiene que ver con hundimiento del pecho, y las escápulas tratan de separarse, de manera que las escápulas en sus bordes laterales y superiores tratan de ir hacia adelante y hacia lateral. Entonces las escápulas se disponen de manera anterolateral, se separan. Muy bien. La retracción escapular tiene que ver con sacar pecho y aproximar los bordes vertebrales de las escápulas en la parte posterior, en la espalda, de manera que es un movimiento de sentido posteromedial. La elevación y la depresión se refiere a ascensos y descensos de diferentes estructuras. Por ejemplo, elevación del hombro es un ascenso del hombro, depresión del hombro, entonces es un descenso del hombro. Y finalmente los términos de oposición y de reposición se refieren a los dedos, específicamente los de la mano. Cuando el pulpeo del pulgar se junta con los pulpeos de los demás dedos, esto se llama oposición, y la vuelta a la posición de equilibrio se llama reposición.